Yo conocí una vez a un colibrí. Ay, me quedé dormida otra vez. ¡Qué sueño más hermoso! Han llegado. Mucho gusto. Yo soy Hada Colorada y estamos en la Floriteca Encantada. Sean todos y todas cordialmente invitados a este lugar mágico. Hoy, para empezar, quiero contarles cómo fue que llegué aquí. Además, en esa hermosa narración encontraremos cómo fue que conocí al hermoso colibrí. Lo recuerdo un día. Yo estaba dormida bajo unas cuantas plantas de jazmín. Los rayos de sol empezaban a entrar en mi pecho y yo empezaba a sentir el despertar del día. Mis pies explayados sobre esa larga hoja empezaban a disfrutar las caricias de las mariposas. Cuando de repente empecé a escuchar unos pasos de hombres. Pero estos pasos no me daban miedo, como comúnmente me daban miedo los humanos. Estos pasos se escuchaban más o menos armoniosos. De modo que me asomé entre las hojas del jazmín y empecé a ver a los hombres que venían. Eran niños más que todo, adolescentes, preguntándose por cómo ser adultos. Estaban en eso de los, ¿cómo dicen ustedes? 18 años, mayoría de edad. Es que eso del tiempo es muy complejo para nosotras, porque nosotras las hadas, un día de vida representa para ustedes los humanos 365. El caso es que iban a ser mayores, no sé, algo iba a pasar diferente en su vida. De modo que iban preguntándose por todo el bosque, caminando y caminando, ¿cómo ser adultos? Hasta que en el camino se encontraron a un hombre mayor. Era un hombre que tenía barbas de viejo, como las de los árboles, blancas, blancas, blancas. Y le preguntaron, ¿qué hacer para la vida adulta? Ese hombre, muy pensativo aquel, muy sabio diría yo, les dijo, vístanse como los campos. Y estos hombres empezaron entonces a descender la gran montaña. La mayoría descendió y descendió para llegar al centro de la ciudad. Una vez en el centro de la ciudad, empezaron a buscar hilos tan verdes como los altos árboles, hilos tan rojos como los claveles que habían en el camino, hilos tan amarillos como se veía el agua cuando le entraba el sol. Sin embargo, un hombre se quedó cerquita del jazmín en donde yo estaba y empezó a caminar, no hacia abajo, sino a subir y a subir y a subir más la montaña. Yo empecé a seguir el hombre y seguí el hombre. Al encontrarlo, me sorprendí, porque el hombre había llegado al plano de la montaña. Al llegar al plano de la montaña, empezó a cultivar algodón. Cultivaba y cultivaba algodón por todas partes. Estuvo a que el algodón estuviese en flor y agarró los copitos. Empezó a hilarlos hasta que se hizo un traje blanco y hermoso. El hombre también solía aparecer de vez en cuando
al campo y en el campo se dirigía a las vaquitas. Una vez ante las vaquitas empezaba a ordeñarlas y sacaba la leche que necesitara. Cuando de pronto necesitaba un poco de leña, iba y también traía esa leña. Todos los días trabajaba la tierra. Igualmente empezaba a recoger y a recoger y a recoger todas las basuras que los demás humanos le habían echado al río. Ya el traje de aquel hombre no era blanco. El traje había empezado a ser como la selva. Había empezado a tener unas manchas verdes, unas manchas naranjas, unas manchas amarillas, unas manchas color tierra. Y así fue como el hombre empezó a cambiar su traje completamente. Y aunque la noche llegaba, intentaba quitarles el barro, no lo lograba. Su traje se rompió por algunas partes. Algunas partes servían para que algunos insectos se posaran o unas ramitas de esas que se ponen cuando vamos a la selva. Una mañana, al salir el sol, yo vi con él que venía un picaflor. Un colibrí venía desde la montaña lejana y se iba aproximando con el batir de sus alas. Parecía que quería un lugar para descansar. Y justo el colibrí se posó sobre el hombro de aquel hombre. Y al posarse sobre el hombro de aquel hombre, empezó a acicalar su cuerpo con su pico precioso y a vislumbrar en dónde podría encontrar más flores. Cuando el hombre movió su hombro, el colibrí otra vez despegó y empezó a salir. Empezó a caminar y a caminar y a caminar. A mí me ponía a caminar y a trotar y hacíamos de todas las cosas posibles. Porque en ese instante el colibrí cautivó mi corazón. Lo cautivó tanto que empecé a ser su hada guardiana. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban. Eran unos mareos muy fuertes sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticarias. Los jazmines y azares, problemas estomacales. Cada vez que yo veía al colibrí aproximarse a las flores, era como si tomara todo su polen y le saliera de inmediato polen digerido por su colita. Al salirle polen digerido, sus tripas empezaban a sonar y se echaba uno que otro pedo. Pero a mí no me importaba, mi función era cuidarlo. Al colibrí de tanto estornudar, se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió emigrar. Con una lágrima en los ojos, hizo tía sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento gris y todo de cemento. Apenas llegamos a la ciudad, entramos al centro, convulsionadísimo. Había humo y smog por todas partes. La gente iba y corría y corría y corría y no sabía ni siquiera para dónde iba, pero tenían que hacerlo. Además, se miraban con rabia. No se permitían ver las pocas flores que habían en la ciudad, ni escuchar los pocos pájaros que habían. Iban como si fueran con rabia con la vida. Empezamos a andar y no encontrábamos color alguno. No habían colores por ninguna parte como en la selva. Hasta que nos aproximamos un poquito más y la cosa medio iba mejorando. El
El colibrí dejó de estornudar, pero ahora andaba deprimido, volando solo por una ciudad, sin ningún rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Iba mejorando, porque en medio de su tristeza encontró una biblioteca. Después de estar atentos al semáforo, al rojo, al amarillo, al verde, el colibrí vio que debajo del semáforo había una hilera de humanos chiquitos. Estos humanos chiquitos estaban vestidos de muchos colores. Eran demasiados. Eran niños. Lo único que al colibrí le había cautivado su atención. De modo que empezamos a seguirlos. Y seguimos a los niños. La maestra era la única que podía controlar su emoción. Llegaron a un portón gigante. Mira, el colibrí también metió su piquito y se dio cuenta que en ese lugar habían mesas, pero las mesas no eran lo importante. Lo hermoso es que sobre esas mesas habían unas mariposas con alas abiertas. Y cuando se fijó más, se dio cuenta que sobre esas alas de mariposas habían unas hormigas. Y que esas hormigas iban muy ordenadas como siempre, línea por línea. En ese momento yo le dije al colibrí que no eran mariposas. O los humanos no lo llamaban así. Los humanos lo llamaban libros. Y que eso que él veía como hormiguitas ordenadas en renglones eran letras. Y que cuando las letras se juntan forman palabras, y cuando las palabras se juntan forman frases, y las frases se juntan y forman párrafos, historias, cuentos completos. Fue hermoso empezarle a enseñar al colibrí. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos. Se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte, por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Había una flor en particular que al colibrí le había encantado desde que pudo entrar a las historias. Desde que además aprendió a leer. Porque él podía ver a los personajes al principio, pero entre tantas líneas no podía escuchar lo que decían. Cuando aprendió a leer, aprendió a entrar en todas las historias. Y ese día decidió entrar en la historia de la flor roja. Mami, ¿puedo rayar las paredes? No, Brigitte. Mami, ¿puedo rayar el piso? No, Brigitte. Mami, ¿me puedo rayar a mí misma? No, Brigitte. Mami, entonces regálame una caja de marcadores borrables. Mira que en mi colegio todos mis amiguitos tienen esa caja de marcadores. Si tú me regalas esa caja de marcadores, yo te prometo que no voy a rayar las paredes, ni el piso, ni a mí misma. La madre, muy brava, le dijo que no una vez más. Sin embargo, en la noche se fijó en los cuadernos de Brigitte y empezó a pasar y darse cuenta que su hija, a la Cele, les envolvía serpientes que se escapaban de salir por todos los cuadernos. Además, a la Cele les hacía como unas olas del mar y a la C se les enroscaba la colita
como si quisiera hacer la simulación de un caracol. Es que mi hija es una gran artista. Y con esa convicción la madre ese día salió rapidísimo a buscar por toda la ciudad sus marcadores borrables. Mira, hija, aquí los tienes. Y se los pasó. Gracias, mami. Brigitte los cogió y corrió hasta que llegó a su habitación. Ahora sí, empezó a pintar un elefante como de espaldas, al cual le hizo una colita un poco enrolladita. Su trompa se veía como entre las piernas que salía por ahí. Además, pintó una naranja redondita. Y también pintó un corazón de esos que le salen ojos por arriba y le salen unas pestañas que se expanden y unos zapatos Converse. Pero pasaron las semanas y Brigitte... Mami, estoy aburrida. Ay, Brigitte, otra vez no, hija. ¿Será que puedo rayar las paredes? No, Brigitte. ¿Será que puedo rayar el piso? No, Brigitte. ¿Será que me puedo rayar a mí misma? No, Brigitte. Mami, entonces regálame una caja de marcadores con olores. Si tú me regalas una caja de marcadores con olores, yo te prometo que no voy a rayar ni las paredes, ni el piso, ni a mí misma. Porque es que todos mis amiguitos en el salón tienen marca de olores. Y yo no. De modo que su madre volvió a ver los cuadernos. Mi hija es una gran artista y salió de nuevo corriendo a buscarle los marcadores. Mira, aquí tienes, Brigitte. Brigitte los agarró. De nuevo se fue lo más rápido que pudo y empezó a hacer ese elefante y ahora podía hacerlo con pedos de elefante. Y empezó a hacer esa naranja tan naranja que parecía una naranja de verdad, con ganas de comer. Ella que siempre tenía ganas de comer. Pero también pintó ese corazón que le empezó a oler a puro amor. A lo que huele el amor. Y le puso unos ojos con esas pestañas largas y esos pies con Converse. Pero pasó el tiempo. Mami, estoy aburrida. Mira que en mi colegio todos mis amiguitos tienen una caja de marcadores súper indelebles y nunca borrables, incluso hasta la muerte o algo después. Y pues igual yo te voy a preguntar, ¿puedo pintar el piso? No, Brigitte. Las paredes. No, Brigitte. A mí misma. No, Brigitte. Entonces, regálame esa caja de marcadores súper indelebles y nunca borrables, incluso hasta la muerte o algo después, si tú no quieres que yo no pinte ni el piso, ni las paredes, ni a mí misma. Su madre otra vez se asomó. Es que mi hija es una gran artista y se fue corriendo de nuevo a buscar esa caja de marcadores donde pudo y vino y se la trajo de nuevo a Brigitte. Brigitte esta vez pintó ya el bosque completo y se encarameló con todos sus marcadores. Un día recordó que su madre solía pintarse las uñas, de modo que ella cogió sus marcadores y empezó a pintarse. Ustedes me pueden ayudar con los colores. Se los pintó de color azul. También se los pintó de color naranja, de color violeta, morado y de todos los colores habidos y por haber. Sin embargo, una gotita del azul se le salió. Esto parece una lágrima de dragón. ¡Ay! ¿Qué pasa si hago un dragón? ¡Wow! ¿Y qué pasa si por acá me hago una jirafa? ¡Wow! Y si por acá empiezo a enredar las plantas. ¡Wow! ¡Me encanta! Yo acá también voy a pintar una. ¡Brigitte! ¡A comer! Mi mamá me está llamando. ¿Qué me voy a hacer? Mi mamá me está llamando. Yo tengo marcas por todas partes, aunque están muy bonitas. Ya sé. Y ese día, Brigitte a esa misma hora, con la atención del llamado de su madre, se fue. Y empezó a buscar en el fondo de su habitación aquellos colores que había comprado por primera vez. Esos
marcadores de diferentes colores tenían el color de su piel. Y por allá lo sacó. Aquí está. Este es el color de mi piel. Y empezó a pintarse todo el cuerpo otra vez sobre lo que ya había hecho antes. De modo que ya muy juiciosita bajó. Listo, mami, a comer. Y empezó. No, Brigitte, tú no te has lavado las manos. Y la mamita se la llevó de nuevo. Y fueron allá al lavamanos. Iba viendo cómo se iba cayendo también el color de los marcadores borrables. Y empezaban a aparecer otra vez esos dinosaurios, esas jirafas, esas plantas que había hecho sobre todo su cuerpo. Brigitte, mamá, ¿te pintaste con los marcadores borrables? ¿Te pintaste con los marcadores de olores? Brigitte, ¿te pintaste con los marcadores super indelebles y nunca borrables, incluso hasta la muerte o algo después? Brigitte, ¿qué has hecho, hija? Ahora, ¿quién va a ir a la universidad, Brigitte? Dime, Brigitte, ¿quién me va a dar nietos, Brigitte? Dime, Brigitte, ¿quién va a trabajar por mí, Brigitte? Mami, yo solo estaba siendo una artista. En ese momento, su madre se fue rápido a llamar a un médico. Le contó toda su angustia. No se había pintado con borrables, no, se ha pintado con olores, se ha pintado con marcadores súper indelebles y nunca borrables, incluso hasta la muerte o algo después. Y el médico le contó que la única solución era tomarse una pastilla. De modo que la mamá se fue a buscarla rápidamente como solía buscar los marcadores. ¿Trajo la pastilla? Mira, toma, Brigitte, te la tomas ya, mi cagada, ya. Y me haces el favor y no me haces ningún berrinche, ya. La niña se tomó la pastilla. Entró al baño y empezó a sentir cómo el agua le empezaba a deslizar por su cuerpo, porque esa era la segunda indicación después de tomar la pastilla. Y el agua empezó a caer sobre todo su cuerpo. ¡Listo, mami! Cuando la madre entró. ¡Brigitte! ¿En dónde estás, Brigitte? ¡Brigitte, no te veo! La niña se había convertido en una mancha de colores por todas partes. La silueta de Brigitte había desaparecido. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer, Brigitte? ¡Mira lo que has hecho, Brigitte! ¡Mira! Mami, pues tú me dijiste que me tomara esa pastilla. Resonaba por allá la voz. Pero la niña no se desesperó como su madre. Tengo una idea, mamá. Y se fue corriendo a traer los marcadores super indelebles y nunca borrables hasta la muerte, incluso algo después. Y empezó a pintar sus hombros, a pintar sus codos, su antebrazo, sus muñecas, sus manos completas, todo su cuerpo. Y desde entonces, la madre de Brigitte sabe, porque tiene que pintarse todos los días al despertar, que su hija es una gran artista. Esa era la historia que al colibrí más le gustaba de las flores. Le encantaban completamente. El único problema es que, estrujando entre tantos y tantos libros, el colibrí iba haciendo un desorden increíble. A mí me regañaba Platón, me regañaba Kant, me regañaban todos los autores de los libros de filosofía, porque ellos manejan un sistema bien estricto de pensamiento y el colibrí haciéndole todo ese desorden. ¿Qué es que pasa? ¡Hala, cuida al menos a ese colibrí! ¡Mira, no lo descuides, está muy alborotado! Me decían por todas partes. Y es que hay una historia que es así que pasó la tapa. Todos empezaron a gritar dentro de esta biblioteca. Hay un poeta que la nombra de hermosa manera. Y a nosotras las hadas nos encanta la poesía. Cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos chicos
acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia, que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidiar su belleza y un príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que un día, justo en el último instante, alguien encontró un libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla y tarareó la canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un rincón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo 14. La princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes de los libros, ofendidos, protestaban. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos en alta mar, y escribían otra historia, conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegan por 7 mares en un barco de papel. Esa era la historia que había acontecido por el desorden del colibrí, porque él trinaba y despertaba a la gente que estaba en los libros. Él trinaba y despertaba toda la naturaleza que estaba en los libros. Habían sido varios problemas los que había ganado por culpa de él, pero no importaba, porque lo que yo sentía por él era amor puro. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. El colibrí había dejado semillas por todos los libros. Había dejado palabras vibrantes en cada historia. Habían enseñado a cuidar la naturaleza para que muchas hadas fáunicas no tengamos que emigrar a la ciudad, para que muchos animales no tengan que extinguirse. Él había coloreado absolutamente todo el mundo gris de los libros. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía, y el mundo fue feliz, y todo por un colibrí.